atributo que vamos a tratar, o no sé si nos da tiempo a dos, pero si nos da tiempo bien, y si no, pues el que vamos a tratar es Dios es invisible. De hecho, toda la mañana llevamos aquí adorando a un Dios que no vemos, pero sentimos su presencia, pero no lo vemos, es invisible. Los nombres de Dios responden a la pregunta ¿quién es Dios? Pero los atributos de Dios responden a la pregunta ¿cómo es Dios? Así que cuando nos hacemos la pregunta ¿cómo es Dios? Bueno, pues Dios es amor y Dios es invisible. Como decía, es el atributo que vamos a tener en cuenta hoy. Y pretendo en esta mañana que respondamos a tres preguntas. La primera pregunta sería ¿qué es la invisibilidad? La segunda pregunta, ¿qué consecuencias conlleva la invisibilidad de Dios? Y en tercer lugar, ¿qué bendiciones trae la invisibilidad? Así que intentaremos durante esta mañana responder a esas tres preguntas. Pero lo primero vamos a ir al texto bíblico, a uno de los textos bíblicos. Haremos en algunos de ellos más. Pero, ¿qué es ser invisible? Invisible es que no podemos verlo, que nuestra vista no alcanza a verlo. No podemos ver a Dios a través de nuestros ojos. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Por tanto, no podemos verlo. Pero el hecho de que no lo veamos no significa que no esté. Aquellas cosas que no vemos no significa que no estén. Aquí hay muchas cosas que no vemos y están, entre ellas Dios. Vamos al texto en Juan capítulo 1, versículo 18. Juan 1, versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vuelvo a repetir el versículo 18. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pediría a algún hermano que lo tenga en Reina Valera que lea este mismo versículo, porque hay una pequeña diferencia. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Veis que cambia Hijo y Dios. Pero se está refiriendo evidentemente al Hijo. Por tanto, vemos que es invisible. No lo podemos ver. Nadie le ha podido ver. Ahora, si no podemos ver a Dios, ¿cómo podemos conocerlo? ¿Cómo podemos conocer a un Dios que no podemos ver? Me gustaría que fuerais a Job capítulo 9. Job capítulo 9. Si lo encuentran, lo leo. Job 9, versículo 11. Solo el 11. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. Dios es espíritu, hemos leído. En Juan capítulo 4, versículo 24. Juan 4, 24. Voy a leer desde el 23. Pero la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad. ¿Qué significa que Dios es espíritu? Voy a leer, traía por aquí el libro, para no decir cosas diferentes a las que dijo nuestro hermano, para mí alguien que me parece que ha sido una bendición para el pueblo de Dios, Francisco La Cueva. Y él dice: decir que Dios es espíritu, Juan 4:24, que hemos leído, significa pues
En primer lugar, que no tiene materia ni figura corpórea, que no admite en sí extensión ni composición, y que, por tanto, es inmortal, incorruptible e invisible. Y marca algunos textos que meditaremos ahora. Pero aparte de eso dice que, como segundo punto, el A, el que he leído, y el B dice que Dios es, además, personal. Además de ser espíritu, es personal. Es decir, alguien que se conoce y se posee a sí mismo de una manera original, espontánea, y puede ponerse en comunicación con un tú. Es decir, que tiene una relación con otro, que se relaciona. Así que tenemos un Dios invisible, pero que al mismo tiempo se relaciona. Y evidentemente, ¿cómo se puede relacionar? Y antes hacía la pregunta, ¿cómo podemos conocer a un Dios que no vemos? ¿Cómo podemos relacionarnos con un Dios que no vemos? Dios estableció el plan. Así que vamos a ver en Romanos, capítulo 1, Romanos, capítulo 1, versículo 20. Romanos 1, 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Así que, ¿cómo podemos ver a Dios? Pues de alguna manera mirando su obra. Su obra ya nos está hablando de cómo es el Dios al que queremos conocer. Y de hecho, nosotros los que estamos aquí conocemos. De una forma personal. Pero, ¿cómo podemos conocer a ese Dios invisible? Viendo la majestuosidad de su obra. Viendo lo que Él ha creado. Viéndonos a nosotros mismos, que somos creación suya. Vamos a seguir adelante y vamos a Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Versículo 15. Él, está hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible. Así que, ¿cómo podemos conocer a Dios? A través del Hijo, que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Así que la respuesta es, ¿cómo podemos conocer a Dios? A través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es la imagen de Dios en el que creemos. Primera de Timoteo, uno, 17. Perdón, no encontraba ahí que estaba en Tesalonicenses. Primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Al Rey eterno, inmortal e invisible, único Dios, a Él sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Volvemos al Juan capítulo 4. Así que vamos a Juan capítulo 4. Versículo 24. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y en verdad.
¿qué hemos estado haciendo aquí durante esta mañana? ¿O qué hemos querido hacer? ¿Cuál ha sido el objetivo por el que nos hemos reunido aquí en esta mañana? Para adorar, glorificar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque realmente lo hemos conocido. ¿Y por qué lo hemos conocido? Porque Él se ha manifestado a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente se ha manifestado a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, sino que a través de Él hemos conocido el plan que Dios ha desarrollado para que podamos tener una relación personal con Él. De manera que podamos hacer lo que Él diseñó que hiciéramos, glorificar su santo nombre. Porque hemos sido creados para glorificar a Dios, para adorarle en espíritu y en verdad. Así que para eso estamos, para glorificar a Dios, para adorar a Dios. Su creación es para su gloria. Y a veces no hemos entendido bien esto. Creemos que es para la gloria del hombre. Y por eso el hombre se gloria en muchas de las cosas que hace. Pero realmente hemos sido creados para glorificar a Dios. Y Él ha establecido un plan. De manera que, a pesar de que Dios creó al hombre para glorificar su santo nombre, y le dio algo tan importante como es la capacidad de tomar decisiones, cada uno de vosotros, igual que yo, tiene capacidad de tomar decisiones. Y ahora puedes decidir si estás aquí o estando ahí sentado si no estás aquí. Simplemente con tu mente ocuparla en otro lugar. Así que tenemos capacidad de tomar decisiones. Es impresionante. Dios nos crea y nos da la capacidad de que podamos decidir. Nosotros estamos ahora realizando robots, pero el problema, y estamos creando con la inteligencia artificial y demás, estamos creando cosas importantes, pero tenemos un miedo tremendo, y es darle la capacidad de que tomen decisiones por sí solos. Qué riesgo, ¿verdad? Un riesgo tremendo, pues Dios asumió ese riesgo, conociendo a dónde íbamos a llegar. Y llegamos a lo que ella tenía pensado. Por eso tenía un plan de salvación para el ser humano, para restablecer la relación que se iba a romper, porque el hombre, aprovechándose de eso tan grande como es la capacidad de tomar decisiones, iba a decidir desobedecer a Dios. Qué ingratitud, ¿verdad? Pero el hombre decidió desobedecer a Dios. Y como consecuencia, pues vemos en Romanos capítulo 1, del versículo 18 al 20, que dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Así que vemos que el hombre, sin excusa, conociendo cómo es Dios, conociendo las demandas de Dios, decidió desobedecerlo. De manera que rompe la comunión con Dios. Pero Dios sabía esto. Estableció un plan. Un plan en el que iba a redimir, iba a restaurar la relación entre el hombre y Él. Y eso pasaba porque la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, se encarnara. Y fuera visible. Y podemos ahora contemplar nosotros a través de lo que nos refleja la palabra de Dios, podemos ver la obra que Él hizo, siguiendo ese plan del Padre, para que nosotros hoy pudiéramos estar delante de su presencia en santidad. De manera que Dios ha restablecido la relación con el hombre a través de la obra que Jesucristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Pero el hombre ha ignorado a Dios, como hemos visto en el texto que hemos leído. Así que el invisible se hace visible a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos conocer ese plan de Dios diseñado para que nosotros pudiéramos estar en la eternidad con Él para siempre.
Ahora, ¿cómo vamos a ver a Dios en la eternidad? A través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Igualmente que lo hemos conocido aquí. Y podemos contemplar a ese Jesús que nos salvó. Así que habrá motivo para darle gloria y honra. Pero ya hay motivo aquí para darle gloria y honra. Así que, ¿a qué nos lleva el conocer los atributos de Dios? A reconocer qué grande es el Dios que nos salvó. Qué grande es el Dios que nos creó. Qué amor muestra, siendo nosotros irreverentes con Él, siendo pecadores, de establecer un plan que asumía que la libertad que nos iba a dar la íbamos a aprovechar para desobedecer. Tremendo, ¿verdad? Cuando vemos cómo Dios actúa, no nos queda más remedio que arrodillarnos ante su presencia y darle la gloria y la honra. Y eso es lo que pretende Dios. De que veamos su gloria y nos lleve a glorificar su nombre. ¿Y dónde vemos su gloria? En la obra que Jesucristo hizo. Entre ellas, en nosotros. Por tanto, estaba diciendo que una de las preguntas es ¿qué es la invisibilidad? ¿Qué consecuencias conlleva la invisibilidad? Está aquí Dios. No le vemos. Pero ¿sabéis una cosa? El no ver a Dios puede darnos a pensar, y el enemigo lo utiliza a veces, más de las que creemos, para pensar de que Dios no nos ve. Igual que nosotros no lo vemos a Él, Él no nos ve a nosotros. Y sin embargo, Él ve cada uno. No solamente lo que hacemos, sino lo que pasa por nuestro corazón y nuestra mente. Así que, ¿qué consecuencia tiene la invisibilidad? Simplemente podemos, de alguna manera, despistarnos. Tropezar. Así que recordemos siempre que aunque Él es invisible, Él está presente siempre. ¿Sabéis que está presente en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo? Porque todos los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que, qué maravilla poder ser hijo de este Dios. No solamente criatura. ¿Qué consecuencias tiene? Jesucristo es quien ha mostrado a este mundo, a través de todo lo que Él hizo, cómo es Dios. Sus atributos los vemos en Cristo. Pero ahora Jesucristo, ¿a quién le ha dejado el que mostremos cómo es Dios? A su iglesia. ¿Y su iglesia quiénes son? Antonio, Juani, Hanna. Si sigo hablando, cada uno de nosotros. Por tanto, cada uno de nosotros tenemos que parecernos tanto a Jesús de que estemos reflejando como es Dios. Eso implica que el Espíritu Santo esté obrando constantemente en nosotros y que nosotros estemos constantemente en la presencia de Dios, pidiéndole perdón por todas aquellas cosas que cada día se nos engancha de vivir en un mundo corrupto. Así que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, murió en la cruz, dio su vida por cada uno de nosotros. Nosotros ahora tenemos que coger el testigo de manifestar que verdaderamente Dios es como es. Y aunque no lo vean, está. Porque nosotros lo tenemos en nuestra vida. Y si lo tenemos en nuestra vida, tiene que dominar y tener todo el control de nuestra vida. Y si nosotros no actuamos como hijos de Dios, difícilmente van a ver a Dios a través de nosotros. ¡Qué bendición! La bendición de poder decir, gracias Señor, porque me has dado ese don y esa capacidad de poder manifestar de que Jesucristo es el Señor y Salvador. Y que podemos acercarle el plan de Dios
a las personas que todavía no pueden ver a Dios, pero que pueden verlo a través de nosotros, mostrándole la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Realmente es el Espíritu Santo quien va a convencer de pecado, pero nosotros tenemos la obligación de manifestar, de presentar el mensaje de la cruz, para que conozcan al invisible, para que conozcan al que no pueden ver, pero que está y que salva. Así que es una bendición el poder hacerlo y tenemos que sentir gozo de poder hacerlo. Así que cada uno de nosotros tenemos que sentirnos orgullosos primero de ser hijos de Dios. En segundo lugar, orgullosos de que Dios haya puesto un plan tan importante en nuestras manos para que lo transmitamos a otros y puedan salvarse. En tercer lugar, necesitamos la valentía para poder hacerlo. Que el Señor nos ayude en esta labor. El siguiente atributo, y lo voy a dejar aquí, me va a dar tiempo de dar otro, es el atributo de infinito. ¿Qué vamos a entender con este atributo, infinito? De que Dios no tiene límites, no tiene frontera. Podríamos poner muchos ejemplos matemáticos y vemos que al final sí podemos ver un número infinito, pero al final le ponemos un límite y sabemos que es infinito, pero tiene un límite. Al final es coma, pero al final hay un límite, aunque tardemos 10 millones de veces de años en llegar al sitio. Pero Dios no tiene límite. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 8, porque ahí vemos cómo lo expresa Salomón. Primera de Reyes, capítulo 8. Versículo 27. Pero, ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Salomón estaba viendo la grandeza de Dios. Y tiene que clamar esto que vemos. ¿Morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Había creado una casa, pero la grandeza de Dios excede todo conocimiento. Pablo también lo describe. Vamos a Romanos 11. Romanos 11, versículo 33. Oh, profundidad de la riqueza y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Pablo también se le escapaba de su mente la grandeza del Dios en el que había creído. O sea, a nosotros también se nos escapa de nuestra mente. Job, a Pepi le digo que lea Job porque yo sé que Job es una de las lecturas que le encanta. Job, capítulo 11, del 7 al 9. ¿Puedes entender? 11. Del 7 al 9. Dice así: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Lo define bien, ¿no? Lo aclara, lo tiene bien Job, ¿verdad? El Salmo 145, también una hermana, un hermano que lo lea. Salmo 145, el versículo 3. Los salmos están llenos, pero vamos a ver este solamente. 145, versículo 3. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza,
y su grandeza es inescrutable. Impresionante. Dios es impresionante. Un ser puede quedar limitado, o le podemos ponerle 3 límites. Por la relatividad de su propia naturaleza. De hecho, es lo que lo define. Es lo que define, por ejemplo, yo soy hasta que dejo de ser, hasta que me muero, ¿no? Eso me define. Y ahí mi límite es que me muero. Cuando cruce el umbral de la muerte, pues ya yo he sido, pero ya no soy. Ya he dejado de ser. Por el espacio que ocupa, ¿no? También lo define, el límite. Y por el tiempo de su existencia. Dios está fuera del tiempo. El tiempo lo creó Él y empezó cuando Él creó la naturaleza. Por el espacio que ocupa, Él está en todas partes. Hemos visto la grandeza. Y es el yo soy de la Biblia. El yo soy. Si os dais cuenta, el presente no existe para nosotros. Realmente no existe. Lo tenemos, pero no existe. Es tan rápido, bueno, está, pero no está. O sea, esto ya no es presente, ya es pasado. Y si miro hacia adelante es futuro. Pero el presente, pues, ¿qué es? Pues Dios está en el presente. Yo soy. Dios es yo soy. En el Antiguo Testamento, Dios es yo soy en el futuro. Y Dios es yo soy en cada momento que se vive. El yo soy es nuestro Dios. Por eso Él se llama el yo soy. Yo soy el que soy. Así que nuestro Dios no tiene límite. Este es el Dios que garantiza nuestra eternidad. Así que, ¿qué podemos, como antes hacíamos la pregunta, qué consecuencias trae el que Él sea así? Su palabra nos dice que vamos a estar con Él para siempre. El infinito, el que no tiene límite, ha dicho que nosotros, cada uno de nosotros, que hemos sido limpios por la sangre de Cristo, vamos a estar con Él en la eternidad. Y ya estamos con Él, pero vamos a estar en la eternidad de una manera diferente a como la que vivimos ahora. De ahí podríamos echar mucho tiempo de cómo va a ser. Pero por mucho tiempo que echáramos para ver cómo va a ser, no nos alcanzaría a la realidad de cómo será. Estar delante del Dios Santo. El yo soy eterno ha hecho que nosotros la acompañemos en la eternidad por siempre. A través de una obra maravillosa, que la hemos recordado con el pan y el vino. Jesucristo murió por ti, murió por mí, pero murió también por aquellos que no lo conocen, que no lo ven y que necesitan verlo si quieren ser salvos. Nosotros tenemos la obligación de darle a ellos a conocer la gran persona que nos libertó, Jesucristo. Y solo podemos hacerlo si el Espíritu Santo obra en la vida de ellos. Y tenemos una herramienta, un arma muy poderosa para que podamos llegar a esa situación. Y es la oración. Tenemos que orar, orar y orar para que Dios, a través de su Espíritu Santo, toque el corazón de aquellas personas que nos preocupan de que vivan eternamente en el infierno. Así que vamos a orar, orar y orar. Y al mismo tiempo, con el compromiso que tenemos, presentar el mensaje de salvación. Y Dios orará. Así que esa es la grandeza del Dios en el que hemos creído. Un Dios santo, un Dios justo, un Dios que es amor, un Dios que es eterno. Y pum, pum, pum. Ese mismo Dios es el que ha decidido que vivamos con Él la eternidad. A Él sea la gloria.